una literatura muy criticada también, Bueno, donde la recepción de Vargas Llosa en el país ha sido polémica, narrativa. Exactamente. Martín decía, bueno, un autor y un lector se ponen de acuerdo, me vas a mentir. Lo único que, claro, palabras más, palabras menos, muy simplificado, lo único que me vas a mentir. Yo hablaba de que la lectura, incluso los que estábamos ahí, nos sorprendimos mucho por el hecho de que, dice, caramba, él admite públicamente que él es un escritor de disciplina, que él es un escritor de oficio. Saludos amigas, amigos, esto es Acento TV y su programa a partir de ahora. Hoy un jueves santo y tenemos la sección habitual con la doctora Ivette Guzmán, Interacción Académica. En este día especial, hoy vamos a tratar un tema así un poco más suave, ¿verdad? Bienvenida, Ivette. Hola, Gustavo, gracias por permitir este espacio donde ventilamos la academia, aún en Semana Santa. Aún en Semana Santa. En este tiempo de recogimiento, de reflexión, donde muchos nos vamos a ir por la parte de la lectura, a recordar a nuestros grandes autores. Hay un mes importante para la República Dominicana como es abril, ¿no? A irnos también esos poetas, esas poetas que escribieron de... Bueno, hay una llamada generación de 65, ¿sí? Sí, y todo lo que produjo ese hecho histórico tan importante. Exacto, y bueno, ayer leía de Alcántara Almanzar un prólogo que le hacía a uno de los libros, las compilaciones de los textos de Janet Miller, y donde decía un párrafo pues, sumamente doloroso para nosotros como generación, y era el hecho de, dice, bueno, es que fue una juventud derrotada. Sufrió, sí, fue triste porque primero se quebró el ensayo democrático después de 32 años de dictadura. Y luego, una cosa hermosa, que el pueblo trata de devolverse su gobierno democrático junto con militares decentes. Entonces viene una intervención extranjera grosera a evitar eso que el pueblo estaba haciendo. Entonces él ahí comentaba también sobre esa obra de una mujer, ¿no? De cómo, que en este caso era de Janet Miller, cómo Janet Miller reivindica la voz femenina dentro de un espacio enteramente masculino donde el dolor de la guerra se ponía en voz masculina y ella le daba ese tono rescató la voz femenina dentro de ese dolor patrio y mirar también a la mujer como una poeta de la patria. Pero luego también, Ivette, en ensayos e incluso en ficción histórica, podemos decir, la colega Margarita Cordero ha escrito, primero hubo un libro de ella, Las mujeres también hicimos abril. Sí. Y luego uno que ella hizo es reciente, ahora mismo el nombre no me llega, perdóname querida Margot, que son personajes que dicen mujer uno, mujer dos, de mujeres en abril, todo lo que hicieron, porque no es simplemente que colaboraron, ellas fueron parte en igualdad de condiciones con los hombres en esa guerra, primero por la democracia, esa lucha por la democracia, y luego en la resistencia ante un invasor extranjero. Ahí estuvieron a la altura las mujeres, junto al lado de los hombres. Recuerdo una novela también de Manuel Matos Moquete, era Muchacha de Abril. Exacto. Y esa una novela corta que también pues retrata una chica embarazada que estaba dentro de las carpas, de los campamentos militares y haciendo también. Digo, incluso hay unas pinturas y dibujos de Silvano Lora, sí, que retratan todo eso, sí. Pero ha ocurrido un acontecimiento en estos días, querido Ivette, que ha sido la partida del maestro Mario Vargas Llosa, premio Nobel, premio Cervantes, premio Planeta. Y también hijo de la República Dominicana. Sí, porque tenía la condición de peruano. Hay que recordar, porque mucha gente ha dicho que él no quiso ser peruano, no es verdad. A él el dictador Fujimori en un momento, por decreto, lo dejó sin nacionalidad. Entonces, él era profesor en España, lo invitaron a que se quedara allá, le dieron la nacionalidad y él la aceptó. Luego él recupera la nacionalidad peruana,
una vez ido ya Fujimori, y aquí por una distinción, porque él ha sido amigo de República Dominicana desde hace muchos años, Sí. hay gente que no sabe eso. Sí. Él estuvo yendo y viniendo siempre aquí, de hecho tenía propiedad, o dejó propiedad Sí. aquí, inmobiliaria. Su esposa, doña Patricia, le gusta República Dominicana. Él se le dio también la nacionalidad dominicana, de manera que, y un escritor así es universal. Es así, ¿no? Y ahí muchos lo decían en tono de broma, pero también es verdad, fue nuestro primer premio Nobel. Sí, vi que Pedro, que siempre tiene ese humorismo tan lúcido, vi que lo escribió aquella vez. Pero es cierto. Es verdad. Es cierto. Entonces, pero también, y no solamente Gustavo, un amigo de República Dominicana en términos de la visita, de sus comparecencias, de su afecto, de su presencia en el país, sino también que lo refleja en su literatura. Una literatura muy criticada también, Bueno, donde la recepción de Vargas Llosa en el país ha sido polémica. Bueno, es un personaje que... Dada su postura política. Exacto, que no, Wilde dijo eso una vez, Oscar Wilde, o sea, el mediocre no genera ningún tipo ni de admiración, ni amor, ni odio. El que resalta, el extraordinario, hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. Él escribió el libro, bueno, La Fiesta del Chivo, que mucha gente aquí no lo entendió porque lo quiso tomar como historia, y decía, pero eso no fue así. No es así porque es ficción. Exacto. Sobre un hecho real. Exacto. Entonces, también escribió Tiempos Recios, que se refiere a todo lo que ocurrió con la incursión de Trujillo, el dictador en Guatemala, en donde hizo que mataran a un presidente y todo eso, y todo ese vínculo que hubo. Y además hay que decir también que esto mucha gente lo quiere convenientemente olvidar. Cuando mataron a Lucrecia Pérez en España, lo mató un extremista que odiaba a los migrantes, tanto don Mario Vargas Llosa como su hijo Álvaro defendieron a la comunidad dominicana y al pueblo dominicano. E incluso en la revista Cambio 16, que entonces hacía en España, que era del grupo de 16, que había Cambio 16, un diario, escribieron defendiendo y reivindicando a la comunidad dominicana. De manera que eso se ha callado, sin embargo... Convenientemente lo han callado. Al famoso artículo aquel de los parias del Caribe se le ha... Que mucha gente también quiso no entenderlo porque no dijo que los mexicanos eran parios, sino que aquel que lo dejaban sin una nacionalidad de manera arbitraria por una sentencia, quedaba en condición de paria, lo que no es mentira. E incluso en el último párrafo, en el penúltimo párrafo de ese artículo, él reivindica su afecto y su cariño hacia el pueblo dominicano y lo dice y dice y no deja lugar como al malentendido, pero como quiere ese párrafo. No, porque la gente quiere entender a veces lo que quiere. Sí. Pero hay muchas cosas más que decir de Mario Vargas Llosa y tú has sido una lectora de sus obras. ¿Sabe que cuando pasó aquel incidente de él con Isabel Presley y toda ese devaneo, hubo mucha gente que empezó a criticar la persona, ¿no? A criticar la persona y hubo el biógrafo de él dijo, bueno, pero vamos a leer a Varguita, como le dicen sus allegados. Dice, si usted tiene alguna, digamos, si usted entiende que su obra no ha sido colocada en la historia donde debe de estar, póngase a leerlo y en función de la lectura de su obra, entonces colóquelo usted mismo en el lugar que usted entienda que se merece, pero por sus actos de su vida privada, por los actos de su vida privada, no quiera, por desconocimiento, venir a, digamos, a hundir o levantar su obra porque es una cosa no tiene que ver con la otra. Es sumamente injusto. Si fuéramos a juzgar a muchos artistas de diferentes ramas por su comportamiento en vida privada, sí, bueno, horrible. Entonces, por ejemplo, Picasso sería lo peor, ¿verdad? No viéramos un solo. No, Charlton Heston, por ejemplo, es un excelente actor, pero es un hombre racista, machista, terrible. Así es. Y muchísimos más. Neruda hizo cosas horribles en su vida privada, pero eso le quita que fue un gran poeta. No se ¿verdad? No se le puede quitar. Gabo también tuvo sus devaneos. Y eso no hace que sea mala. Y en su obra se filtra esa visión del mundo, por ejemplo, machista, pero yo me disfruto 100 años de soledad y el amor en los tiempos. Hay que leerlo en su contexto. Del cólera
perdonándole el machismo, porque una cosa es una lectura ideológica. Exacto. Y otra es una lectura de análisis literario. Lo que pasa es que hay gente que típico. quiere ver el arte a través de un prisma moral y esas cosas no congenian. François Villon, famoso poeta francés, que dividía sus horas en tres, dice en su biógrafo, la mañana y parte del mediodía para dormir, la borrachera y todo lo que Exacto, hacía. para recuperarse. La noche y tarde entre embriagarse y delinquir, y la tarde para escribir. Y fue un hombre capaz, un obispo que siempre lo protegió, le escribió una homilía que el mismísimo Papa dice que esto lo hizo una mente divina, y fue un delincuentazo llamado François Villon, pero que era excelente poeta. Exacto. Porque una cosa no quita la otra. Entonces, si fuera Balzac, otro. muchas de sus novelas fueron escritas en prostíbulo. Dígame usted. No, que me pregunto yo entonces si vámonos a ir a los conventos o a las digamos, a las sacristías o a a los templos de reflexión para buscar las grandes obras de la literatura y ahí no las vamos a encontrar, las vamos a encontrar en la gente, ¿no? La gente que tiene talento. Hubo personas del ámbito religioso que fueron buenos poetas, Santa Teresa claro, y otros más. Porque tampoco se excluye, no, el talento no tiene miramientos ideológicos no ni religiosos. Que sea ateo, religioso, creyente, sacerdote. Aquí tenemos, las fuerzas de Santa Teresa, de Jesús, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, es una tenemos fuerza. A Tulio, por ejemplo, Tulio Cordero, que es poeta y sacerdote, y un buen poeta. Hemos tenido conversación, Tulio, esta semana para conversar sobre el significado de la Semana Santa y con todo esto de cómo está el país en términos también anímicos, porque el país ha sufrido pérdidas colectivas que nos ha dejado a todos digamos, preguntándonos, ¿no?, sobre la propia existencia. Y dice, no, es que Semana Santa es una semana para los curas de mucha ocupación, y más en estos momentos. Me dijo que en estos momentos mucha gente está acudiendo a los sacerdotes para buscando confort. O sea que nunca como ahora, a raíz de un acontecimiento como ese, mucha gente necesita precisamente esa labor, la cura de almas. Exacto. Y me dice que termina la homilía, dice, y ahí tiene 10, 15 personas esperando para conversar, para digamos, un poco procesar a través del diálogo el dolor. Vamos a la primera pausa, y Betty, cuando regresemos vamos a hablar un poco más en detalle fue la primera pausa. De Vargas Llosa y su obra. Sí. Usted y yo hablando. Así es. Continuamos en Interacción Académica con la doctora Ivette Guzmán. Mario Vargas Llosa, Ivette, nació en Arequipa, Perú, en 1936. Había cumplido ahora 89 años. Desde muy joven estuvo en la escritura, primero en el periodismo, tuvo presencia en redacciones de diario, en la radio también. Perdón, Gustavo, la causa de muerte de él fue una neumonía. Neumonía, que se le complicó. Eso pasa ya cuando la persona ya tiene una edad avanzada, porque no es fácil que se repongan los pulmones y demás. El libro de relato Los Jefes, se debutó con ese, obtuvo el premio Leopoldo Alas. Y luego, vino la publicación de La Ciudad y los Perros, tremenda novela, ¿verdad? Fue premio de la Crítica y Biblioteca Breve. Y La Casa Verde, que tuvo el premio de la crítica y el premio internacional Rómulo Gallegos. Luego sabemos muchas de sus obras, entre ellas las teatrales, La Señora de Tacna, Katia y el Hipopótamo, La Chunga, que esa se presentó aquí en Casa de Teatros, El Loco de los Balcones y Ojos Bonitos. Estudios y ensayos, porque hay que decir que Vargas Llosa fue un excelente ensayista, recio, bien fundamentado. Él tiene, por ejemplo, entre los ensayos, La Orgía Perpetua, que es un estudio sobre Madame Bovary, fue para una de sus tesis doctorales. La Verdad de las Mentiras, que yo no sé si tú lo leíste, excelente, donde él explica un poco la duplicidad que hace el autor cuando incluso toma temas reales
y dice, el autor de ficción miente a conciencia, pero no engaña a nadie. Exacto. Sino que hay la convención entre el lector y el escritor de que va a haber verosimilitud en eso que va a leer, sea lo que novela. Bakhtin llamaba el pacto narrativo. Exactamente. Bakhtin decía, bueno, un autor y un lector se ponen de acuerdo, me vas a mentir. Lo único que, claro, palabras más, palabras menos, muy simplificado, lo único que me vas a mentir bien. Exacto. La tentación de lo imposible, ese es otro. Y hay un ensayo que es fundamental, fue su primera tesis doctoral que le hizo en España, que es un estudio sobre la obra de García Márquez. Bellísimo. Entonces su gran amigo, que se llama Historia de un deicidio. Y donde él le dice que él ahí afirma la tesis maravillosa y juiciosa hasta lo último. Ese ensayo salió con una de las ediciones de la Real Academia. De Eso 100 fue años cuando de soledad. cumplió 50 años, 100 años de soledad. Sí. Conozco el detalle. Es que los editores dijeron, bueno, esta obra debe tener una buena presentación. Exacto. ¿A quién buscamos? ¿Quién? Y el propio García Márquez dicen, bueno, quien hizo mejor estudio de mi obra y de esa obra. Aún como estaba la Sí, no, porque ellos no dejaban de admirarse pese a que se distanciaron. Fue Mario Vargas Llosa. Si él no tiene inconveniente, que publiquemos. Pregúntenle. Cuando le preguntaron, dijo, sí, porque lo que yo afirmo ahí lo sostengo. Sobre García Márquez, y se hizo un fragmento de presentación que es excelente. Bellísimo, y donde él afirma ahí, porque él también tenía un ojo para la crítica literaria, él afirma ahí que 100 años de soledad es una novela total. Sí, sí. Porque recoge toda la obra, todos los personajes, todo el imaginario, toda la inventiva garciamarquiana se resume resume, ¿verdad? Entre comillas, tiene una presencia importante. Es como un gran fresco. Exacto. Él dice incluso, y llega a decir, es como si se hubiera pasado la vida escribiendo para escribir 100 años de soledad. Y así fue, porque García Márquez dijo que él duró 20 años. El coronel y su laberinto, ahí está. Pensándola, y claro, 5 ya fajado escribiéndola, y en un momento él pensó que quizás no lo lograría, y fue sacando personajes y situaciones y haciendo novelas más breves. Exacto. Y por eso uno ve todo lo que pasa en La Mala Hora, en Coronel no tiene quien le escriba, en La Cándida Heréndira, tú lo ves ahí. El general y su laberinto, están todos esos personajes están ahí ya en su hábitat natural. Pero de los libros de Vargas Llosa, ¿cuál fue el primero que tú leíste? El que leí primero fue el Pantaleón y las visitadoras, que mucha gente no le gustaba ese libro. Lo que pasa es que tiene una estructura que es un desafío, una ruptura. Juxtapone las escenas, los diálogos. Los informes, porque tiene muchos informes. Pero ahí, esa me impresionó mucho, porque fue de las primeras, digamos, licencias novelísticas, donde un autor se permite que su personaje no sufra un cambio muy drástico desde cómo empezó hasta cómo terminó. Porque Pantaleón es el Pantaleón riguroso, es sistemático, coherente, que empieza, así lo manden a poner un burdel y así lo manden a enseñar ortografía a un pueblo semidesértico, como termina él al final, y termina él siendo ese mismo, digamos, servidor a la causa. Yo creo que él retrata muy bien la psicología del militar de vocación, que nace para recibir órdenes y cumplirlas, y ese tipo de cosas, ¿no? Increíble, es una novela de verdad, porque es un hecho, si se quiere, tonto alrededor del cual se teje la novela, pero está genialmente trabajado. Y vamos a hablar un chisme de esa, un poquito de la trama, para que invitemos a aprovechar estos días. Vamos a leer a Vargas Llosa. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos. Si algo se destacó siempre en Vargas Llosa, y lo dicen sus biógrafos, sus amigos, hasta sus enemigos reconocen, es que era un hombre de una gran disciplina, un gran trabajador, porque él escribía ensayos, aunque ya no vivía en un momento exactamente de eso, pero mantuvo una que otra cátedras en grandes universidades a nivel internacional,
eso, y escribía también, era columnista en El País, y que se traducía en varios idiomas, en otro periódico, la columna Piedra de Toque, que eran reales ensayos, Sí. esos artículos de Vargas Llosa. Sabes que cuando uno él estuvo aquí dentro de las múltiples veces que estuvo aquí en comparecencia pública, vino para una feria del libro, recuerdo yo que José Antonio era Rodríguez. Eso fue cuando le dieron el premio internacional, sí. Pedro Enrique Sureña. Ahí él tuvo esa comparecencia y hablaba de que la lectura, incluso los que estábamos ahí, nos sorprendimos mucho por el hecho de que, dice, caramba, él admite públicamente que él es un escritor de disciplina, que él es un escritor de oficio, que incluso decía de García Márquez, dice, sin restarle mérito, García Márquez tenía un talento natural para la escritura, sí, y era un genio natural. Era así, un creador nato. Exacto. Pues, dice, a mí, bueno, no es que me cuesta, no, sino que yo tengo que sentarme a escribir, tengo que leer, o sea, para mí escribir es un trabajo. Dice, entonces, el vuelo creativo, a mí, o sea, yo tengo que hacer un horario de escritura, un horario de lectura, tengo que hacer de esto un oficio, y él era un escritor, y ahí nos lo planteó, un escritor de oficio, y volvimos todos, ¿no?, a la vieja polémica de si escritor nace o se hace, y... A él mismo le escuché una vez, o vi uno de sus escritos, que él hablaba de que el escritor incluso que se forma de manera recia como intelectual, que es muy académico, se le tiende un poco a dificultar la creatividad por una cosa, porque teme no hacerlo bien, porque ha leído a tantos estudios, tantos ensayistas, que dice, ¿estará esto bien? O sea, es esclavo, digamos, de la perfección. Exacto. Cuando está estructurando un texto. Un ejemplo que siempre se ha dado es el de Flaubert, que decía que ese hombre con un párrafo duraba hasta años. Que era un orfebre. Ajá, mientras que Balzac era un animal verbal, que escribía y después había que corregirle mucho, pero era un creador tremendo, 100 novelas. Exacto. Eso nunca lo iba a hacer Flaubert, que se exigía demasiado. Y la importancia que él le dio siempre a la lectura, y cómo la lectura fue lo que fue trillándole el camino del escritor. Nosotros, que es también, siempre pensamos, el escritor tiene que leer mucho, pero hay otra, digamos, diatriba ahí de que hay un escritor de talento natural que le sale, pero sabemos que la literatura, la escritura, contrario a quizá otro arte, es un arte que viene de la convención, ¿no? Que tenemos que tener contacto con la palabra escrita para poder trabajar la palabra escrita. Entonces, él hablaba recuerdo en el discurso de que dio del Nobel, que para mí fue una joya tremenda, de cómo con 6 años y Robinson Crusoe y todas estas maravillas de la literatura universal fueron a este niño, ¿no?, de Cochabamba, ¿no? Abriéndole todo un universo de posibilidades de existir en el mundo distintas a las que conocía en la realidad, y donde él ahí habló de esa famosísima frase, ¿no?, que leía y escribía porque como un reclamo ante la realidad, como una especie de digamos, de huelga con la realidad, porque la realidad a veces no lo contiene todo, y para los inconformes, ¿no? Mira, tiene un ensayo que es sobre Onetti, que eso es fabuloso, y la novela corta, si se quiere, que es más o menos novela corta, El Hablador. Yo creo que son obras geniales, sí. No son de las más conocidas, pero geniales, donde él habla de cuando el ser humano, en el ensayo Onetti, comenzó quizá en la noche de la historia, ¿verdad?, que eran todavía tribus, quizá en torno a una fogata, a contar esas historias. Dice cómo eso le agregó incluso al ser material del hombre, eso lo puso a soñar, y al soñar eso le dio facilidad o el deseo de inventar cosas, de crear cosas, incluso materialmente. Claro. Eso es fabuloso. Pero es un hombre de una cultura tan vasta. Queda en el libro El elogio de la madrastra. Tú te das cuenta, o sea, un hombre con una cultura universal. Y luego los cuadernos de Don Rigoberto y demás.
y conversación en la catedral, la guerra de fin del mundo, guerra de Maita. Y ¿sabes qué siempre me impresionó de él como autor? Esa fidelidad que le mantuvo, o ese diálogo que mantuvo con sus grandes maestros, con Flaubert. Siempre, no había una intervención larga donde Vargas Llosa no mencionara a ese gran maestro. Le fascinaba. Madame Bovary siempre lo mencionaba y nunca se divorció de sus grandes maestros. Y su admiración maestros. por Neruda, por Borges, que luego incluso se recogió. Y esa anécdota famosa. Sí. Recuerdo cuando estuvo... ¿Tú dices cuando fue a la casa de Borges? Sí, que le cayó que Borges, Borges en broma dijo que parece un agente inmobiliario. Sí, y le dijo, bueno, porque Vargas Llosa, cuando contó esa anécdota, estaba tan impresionado ante la... Él era todavía una persona prácticamente desconocida, ¿no? O sea, y entonces Borges se queda mirándolo y le dice, pero usted se puede mover ¿dónde está la gotera? Porque él dice, yo ni sentía la gotera, porque él sentía como que lo iba a ofender si se quitaba de donde estaba la gotera, y Borges le dijo en su humor delicioso e irónico, le dijo, usted puede también moverse un poco usted puede moverse de la gotera de agua. Él admiraba mucho a Pablo Neruda también, y narra cuando Neruda una vez le concede una entrevista, todavía el joven estudiante, dice que no veía una persona que disfrutara tanto la vida como Neruda. Neruda era comilón, se puso gordito en un momento, y que fuera a un restaurante muy caro, que Neruda es quien lo invita, por supuesto, porque él todavía era un estudiante, y entonces cuando traen la comida, le dice al mozo que le consiga 2 cucharas. Neruda comía con 2 cucharas en vez de tener 2. Dice que se quedó asombrado. Para no perder tiempo entre un bocado y el otro. Y como él habla de esa impresión que le causó poemario Residencia en la Tierra y Canto General y esas cosas. Es extraordinario este hombre. Yo tenía mucha admiración también a Neruda. Sí, sabes que hay un ensayo, que un artículo, eso que escribía, que tú dijiste ahorita, eran brillantes ensayos, sobre, yo lo leí por recomendación de Maribel Contreras, que me dijo, él hizo el relato de cómo unos niños estaban del colegio, fueron al Museo de Arte, y él estaba sentado ahí, y él estaba mirando como el trabajo que le daba a la maestra, como lograr disciplinar a estos jóvenes, imagínate, niños que van a un museo, y dice él, pero hubo un momento, dice él, no sé, dice él, no lo pude captar, donde el arte le entró por los ojos a esos niños, y ya ahí todo fue distinto. Dice, ese día, esos niños salieron de ese museo distintos para siempre. Aprovechemos, Gustavo, estos días de asueto para conmemorar y decirle un hasta siempre a nuestro Mario Vargas Llosa, y vamos a leer a Vargas que Llosa. Se queda, porque que trasciende, de alguna manera no muere, y los grandes no mueren. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ivette, feliz descanso y feliz retorno. Ay, sí, igual a ustedes, amigas y amigos, cuídense mucho, prudencia, y nos vemos pronto.